Tatiana Bilbao es una de las arquitectas mexicanas más influyentes de la actualidad y un referente internacional en la práctica contemporánea de la arquitectura. Egresada de la licenciatura en arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ha desarrollado una carrera que combina innovación, sensibilidad social y una visión profundamente humana del espacio construido. Su obra abarca proyectos habitacionales, culturales, urbanos y de infraestructura, siempre con un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de las personas y dialogar con el contexto y la naturaleza. Entre sus proyectos más destacados se encuentran viviendas sociales en México, el Pabellón de México en la Bienal de Venecia y múltiples proyectos de colaboración internacional. La arquitecta Bilbao se ha consolidado como una voz femenina que inspira y transforma la arquitectura, mostrando cómo la visión de las mujeres puede aportar nuevas formas de pensar y construir el espacio. Su trayectoria es un ejemplo de liderazgo, creatividad y compromiso social, y ha inspirado a nuevas generaciones de arquitectas a asumir la profesión con convicción y sensibilidad. Su obra y su trayectoria representan un orgullo para la Ibero y para toda la comunidad arquitectónica mexicana, recordándonos que la arquitectura puede ser inclusiva, ética y transformadora cuando se ejerce con conciencia y visión. Le doy un fuerte aplauso. ¿Dónde está? ¿Aquí? Ya, aquí está. Buenas tardes a todos. Es verdaderamente para mí un honor muy grande estar aquí y ser la oradora del día de hoy. La verdad es que a mí sí me avisaron antes y yo tampoco preparé palabras, pero porque no podía. La emoción es tan grande y el orgullo es muy profundo que se vuelve difícil hacerlo. Pero aquí va. Para mí la arquitectura es un acto colectivo y eso lo aprendí profundamente en esta universidad. Soy parte de una generación de arquitectos de esta universidad que realmente está haciendo, y me atrevo a decir transformando, no solo la definición de la arquitectura en nuestro país, pero también en el mundo. Y no solo me siento orgullosa, parte de esa generación, sino que además lo estamos haciendo juntos. Sí, es un acto colectivo. He trabajado con muchísima pasión y con gran colaboración con muchos de estos egresados de estas aulas que conocí aquí. No solo increíbles profesionales, sino también increíbles amigos. Evidentemente, se me van a ir muchos. La mitad no estarán en las fotos y en los nombres, pero son todos y cada uno de los que participaron y los que estuvieron aquí y los que han sido y los que seguirán siendo parte de este viaje que ha sido mi carrera profesional. Yo agradezco a todos y a cada uno de ellos, así como también a mis grandes profesores. Yo salí de aquí sabiendo una cosa fundamental. La arquitectura es una gran responsabilidad porque provee una forma esencial de cuidado para el cuerpo humano. Y no es un acto geométrico y estético, es un acto social. Es una forma y una herramienta para que los seres humanos podamos habitar en este planeta. Con esa gran responsabilidad me formé aquí. Me fui de aquí entendiendo lo fundamental que es la arquitectura para que nosotros podamos habitar este planeta. Es aquella que medía entre nosotros y nuestro ecosistema. Es aquella que debe fungir como ese medio que nos permite habitar, pero que nos permite crecer, que nos nutre y que nos hace crecer como seres humanos y que ojalá también promueva el que nos desarrollemos como la mejor versión de nosotros. De aquí salí con muchísimas herramientas para la vida, que no solo me las dio el estar descalza en el patio de la Ibero, sino también me vio crecer como mis primeras aulas como maestra. Hoy en día he dado clases en muchísimas universidades y me doy cuenta que el sentido de humanismo y la capacidad de la visión social, pero sobre todo de comunidad y colectiva, no existe en muchas partes. Sin embargo, aquí está profundamente arraigada.
Esta universidad me vio descalza, me vio como la primera vez que di clases y también me ha visto como oradora. Y por ello me siento muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad y de ser una más de ustedes. Gracias además por el honor de permitirme platicar aquí en lo que hemos hecho, cómo lo hemos desarrollado y qué ha sucedido desde el día que dejé estas aulas como alumna para hoy regresar aquí frente a ustedes. La Ibero me enseñó que una de las grandes necesidades que tiene la profesión es dedicarse a entender cómo sostener a esas vidas, cómo trabajar dentro de los ámbitos que puedan permitir que cada vez más y mejor habitemos este planeta. Es así como yo salí con esta gran responsabilidad de entender primero el acto de hacer arquitectura a través de la vivienda y, bueno, evidentemente con los grandes como aprendizajes que tuvimos de la época moderna. Sí, en efecto, los modernos dedicaron mucha parte de su vida a entender cómo establecer procesos y mecanismos para otorgar vivienda a más gente. Sin embargo, yo creo que había una visión específica que hoy en día tenemos la capacidad de criticar, que esa vivienda estaba rendida a la sociedad de producción. Esa vivienda que surge después de la revolución industrial es aquella que responde a esta idealización del mundo a través de la nueva idea de producir en serie, de producir en masa y de producir para poder entonces otorgar mejores beneficios y capacidades para la sociedad. Hoy nos hemos dado cuenta que desafortunadamente la producción sí ha sido muy rentable y muy posibilitadora, pero del propio capital, y que hoy en día cada vez más está dejando fuera a la mayoría del planeta. Yo empecé entonces entendiendo cómo la vivienda podía funcionar no como un servicio para la sociedad de producción, sino como un posibilitador y una plataforma para que un ser humano pudiera existir en su comunidad, pudiera desarrollarse no solo dentro de ese espacio de cuatro paredes, sino como ese ente comunitario que pertenece a un barrio y que puede entonces sostenerse desde esa plataforma de cuatro paredes, pero sobre todo por ese barrio que tiene alrededor. Entendimos la vivienda como no solo una casa que es parte de una vida y que es parte de un proceso y de ese proceso orgánico que es la vida. La vivienda la hemos definido en la oficina desde esa capacidad política que tiene la materialidad para poder permitir a alguien habitar, pero como también tiene esa misma materia, esa incapacidad para quitarle la posibilidad a alguien de habitarla también. Entonces, hemos participado desde la vida proyectual, desde el diseño arquitectónico, en procesos de diseño de vivienda, pero también en términos políticos y en términos académicos. Nos hemos dedicado a entender que la vivienda tiene que desarrollarse de una forma integral. No nada más es el arquitecto que desarrolla un esquema perfecto para que alguien pueda habitar dentro de ella. Es aquel que tiene la capacidad de entender a como un proceso económico, político, social, cultural, y con todas las capacidades que pueda sostener para que un individuo pueda habitar en este planeta. Es así como nosotros empezamos a desarrollar, pues al principio con un entendimiento menos profundo de lo que era la vivienda, diseños de cuatro paredes, después estrategias urbanas. Después empezamos a entender que la vivienda era un proceso y entonces desarrollamos este modelo que era una estrategia de diseño, no una casa como tal, que entendía a la vivienda como un proceso, entonces diseña un manual de cómo la gente podría construir su vivienda a partir de un modelo fundamental o primario y de ahí poder ir creciendo, modificando, pero a la vez también utilizarse de distintas formas. La vivienda sostiene a cada uno de nosotros para vivir, habitar este planeta, pero ninguno de nosotros habitamos de la misma manera. Entonces, no solo eso, no habitamos de la misma manera en ningún momento de nuestra vida. Nuestra vida es también un ser en constante evolución. La arquitectura es este ente determinante, determinado, casi inflexible,
que sostiene a un proceso totalmente orgánico que es la vida. La arquitectura se sostiene también en un proceso, en la tierra, en el suelo, que es un ente también orgánico, también vivo, que cambia todos los días de la historia. Entonces, ¿cómo hacer arquitectura que se sostiene sobre un territorio siempre cambiante y que sostiene un proceso siempre cambiante que es la vida? Nosotros todos habitamos de distinta forma. Durante nuestra vida también cambiamos la forma en la que habitamos. Entonces, no solo habitamos de una manera distinta a los demás, sino también es que cada vez que nuestra situación social, económica, política, incluso nuestro día a día evoluciona, habitamos de una forma distinta. Entonces, ¿cómo la vivienda puede sostener esos procesos? Ha sido una de las preguntas fundamentales en el estudio. Como dije, para nosotros la vivienda no nada más son esas 4 paredes que sostienen esos espacios íntimos, sino que la vivienda es aquella que puede permitir que la vida en este planeta exista y se sostenga. Entonces, esta es aquella que acompaña durante todo el proceso de un ser humano, que no nada más es de 10 de la noche a 8 de la mañana, sino que es las 24 horas del día y los 365 días del año. La ciudad también es la sala, el restaurante también es la cocina, el parque también es el salón de la televisión. Y cómo entonces entender que también la recámara es la hamaca en el parque, que la sala es también aquella banca que está en el camino o en la parada del autobús. Cómo entonces la casa se vuelve la ciudad y la ciudad es la casa al mismo tiempo. Y bueno, a partir de ese empezamos a cuestionar entonces esa vivienda que se hizo y que está rendida a la sociedad de producción. Esa vivienda, que me encanta aquí citar a Fernanda Canales en la introducción de su libro Mi casa, tu ciudad, que dice que esta vivienda, que es la vivienda que viene de la imaginación de los modernos, proviene de 3 grandes fricciones. La primera es que se sostiene como ese lugar de descanso, como si el trabajo se acabara cuando se acaba el horario de oficina y en la casa no hubiera labores domésticas. En segunda, que se sostiene como esa casa para una familia nuclear, como si no existieran otras formas de convivencia social y otras formas de habitar en el espacio íntimo. Y la tercera, como ese derecho que todos los seres humanos tenemos, sin embargo que esta es un ente de mercantil y siendo esa moneda de cambio se vuelve imposible para la mayoría. Entonces, si esta es la vivienda que todos diseñamos, que estamos construyendo en todo el mundo, que además está arraigada en todos los códigos de construcción de la mayoría de los países del planeta, ¿cuál es la vivienda que sí puede sostener a la vida? ¿Cuál es la vivienda que cuida? Para mí, es la que sostiene la ciudad del cuidado. ¿Cómo vamos a transformar la ciudad que tenemos hoy de la producción a la sociedad del cuidado? Yo creo que una gran aportación podría ser a través del entorno construido. Y es ahí donde nosotros hemos dedicado mucho tiempo del estudio, o diría yo casi todo el tiempo del estudio, en entender cuál es entonces ese espacio que cuida, cuál es la vivienda de la ciudad del cuidado, cuál es la vivienda entonces del cuidado. Hemos tratado de entenderlo a través de muchas posibilidades, estrategias arquitectónicas, geométricas, de materialidad, de espacialidad, que puedan sostener distintas capacidades. Una vivienda que de alguna forma, aunque tiene condiciones muy privilegiadas, pueda eliminar las nociones de jerarquía en la familia, por ejemplo, que pueda entender a los procesos de relación con el entorno natural de una forma distinta, que pueda obtener miradas hacia la sociedad con una capacidad inclusiva, que pueda entender que las casas también las habitan otros organismos vivos y no nada más los seres humanos, que pueda entender que la repetición de esquemas tradicionales o que existen en los libros, como por ejemplo las cocinas, refuerzan sistemas
de discriminación absoluta a las mujeres, por ejemplo, que puedan retar incluso las formas en las que se piensa una cocina o en las que se piensa una recámara. Las cocinas, y me declaro culpable en este punto, han sido un tema importante y recurrente en nuestra arquitectura. En esta casa tratamos de generar un espacio que pudiera convertir a la cocina en un mobiliario que se transporta, portátil, que se mueve y que rompe los esquemas de determinación anclado a un lugar y que se puede llevar a la terraza para que se cocine en colectivo o que se puede esconder en un closet para que no exista tal lugar. Pero también antes de eso hice cocinas que reforzaban no solo sistemas de discriminación, sino también de colonización. Esta casa planteaba una cocina abierta pensando en que al momento de abrir la cocina, claro, como se hizo en esquemas en todo el mundo, se pensaba que la cocina al abrirla podría ser más inclusiva, ¿no? Y entonces al abrir las puertas de la cocina, que pudiera ser de más fácil acceso y que pudiera además visibilizarse más el trabajo que sucedía ahí, se pudiera hacer en colectivo. Esto realmente sabemos todos que nunca sucedió, se volvió más bien un show la cocina, pero lo que sí hizo y está haciendo profundamente es determinar qué y cómo comemos. Sí, todos necesitamos comer con proteínas y vitaminas, nos alimentan suficientemente bien. Sin embargo, esa no es la forma en la que nos nutrimos de historia, de cultura, a través de los sabores y los olores que la cocina produce. Esta cocina está totalmente desarraigada de su tierra. Esta casa está en Ajijic, Jalisco. Ahí la tierra produce alimentos que al cocinarse con grandes sistemas elaborados de recetas tradicionales envuelven sabores muy profundos. En esta cocina no se puede cocinar ni una tortilla. Sin embargo, la tortilla es la base de la cocina en esta región. Estamos eliminando la posibilidad que la tradición realmente pueda surgir, pueda suceder, pueda establecerse y pueda realmente pasarse de generaciones en generaciones. Me declaro culpable porque yo diseñé esta cocina, así como este cuarto que también refuerza los sistemas heteropatriarcales de habitar. La idea de la pareja hombre-mujer para formar la familia perfecta. Si nos ponemos a pensar, y si ustedes son uno de esos del 19% de la población que vive en esta forma de configuración social, es una casa que refuerza una idealización de una manera de vivir que solo pasa para el 19% y solo pasa en un cuarto de nuestra vida. Esta forma de habitar solo se sostiene durante 15, 20 años más o menos, cuando esa pareja idealizada se casa, o ideal y increíble para quien la tenga y la sostenga, se casa, tiene hijos, y los hijos crecen y la casa ya no funciona. Entonces esta casa que se construye hoy en todo el mundo es culpable de una discriminación profunda al 81% de la población que no vive en esta forma de configuración social. Esta casa, además, es la casa que todos hemos imaginado, todos hemos visto como la casa ideal, nosotros arquitectos replicamos como tal, y que está descrita otra vez, ya lo dije, en la mayoría de los códigos de construcción de todo el mundo. Sin duda en nuestro país está, desde la Constitución y hasta la Ley de Vivienda, esta casa está descrita como tal. No solo es eso, está en el imaginario de toda la sociedad, así como yo le pregunté a mi sobrina cuando tenía 4 años que dibujara cuál era su casa, que no era así, vivía en un departamento en la Condesa. Lo mismo, ejercicio hecho en cualquier parte del mundo, el resultado va a ser similar. Y nosotros los arquitectos somos bastante culpables de ellos. Yo me he cuestionado desde entonces ese esquema, y por eso yo a ese esquema le llamo la fantasía de la vivienda que habitamos. Hemos habitado y hemos construido y hemos proyectado y hemos fantaseado sobre esta casa ya demasiado.
Creo que es tiempo de entender que la vivienda es mucho más amplia y, como lo dije al principio, es un proceso. Nosotros lo aprendimos de la manera dura. En el sismo del 2017 decidimos trabajar en una población que se llama San Simón el Alto con la gente para reconstruir su vivienda. Nosotros sabíamos que lo único que nosotros podíamos aportar en esta población era el conocimiento de cómo se pone un tabique sobre un tabique o una varilla sobre una losa o embebida en una losa. Y que nosotros no sabíamos nada de cómo habitaba esta gente. Llegamos ahí con la intención de ser un eslabón más de aquellas personas que estaban produciendo el proceso de reconstrucción. Es ahí donde aprendimos que la arquitectura finalmente es una necesidad fundamental que todos tenemos como tal para habitar este planeta y por ende que todos sabemos cómo producir. A lo mejor no tenemos los detalles técnicos, pero todos en este planeta sabemos cómo habitar porque necesitamos saber cómo habitar. Y ese conocimiento es el que hace que estas manos puedan producir sus casas y puedan producirlas de la manera en la que ellos habitan. También entendimos que la cocina es un acto colectivo, que no sé por qué nos imaginamos en este mundo occidental que lo ideal sería que cada quien tuviera su cocineta en su casa. Sin embargo, en esta población nadie se imagina que eso suceda. Cocinar con estos olores, con estos sabores dentro de la sala, ¿por qué sería así? Dentro de la casa, dentro de las cuatro paredes, ¿por qué lo haríamos así? También aprendimos que la cocina no solo se hace en una estufa, que hay muchísimas maneras de cocinar y no solo muchísimos aparatos para cocinar, no sé si les podríamos llamar aparatos, muchísimos elementos para poder cocinar los alimentos que están llenos, ricos de cultura, de historia, de sabores y que realmente nutren al cuerpo. Sin embargo, nosotros como arquitectos agarramos un bloque, copiamos la estufa industrializada, la pegamos en nuestras casas y ahí está la cocina. Aprendimos de la manera difícil que el proceso de habitar es muy complejo y que esas cuatro paredes no lo pueden definir. Entonces, y de ahí nos pidieron que hiciéramos un modelo de vivienda para un laboratorio que hizo el Infonavit de 32 casas. A cada arquitecto le asignaron un estado distinto, a nosotros nos tocó el estado de Hidalgo y decidimos entender que la vivienda debe de ser un proceso. Perdón, a nosotros nos tocó el estado de México y luego se construyó en el estado de Hidalgo, en Apan. La vivienda como proceso y como estrategia, ¿cómo puede definirse? No puede construirse como un modelo, sino como un manual podría ser, no sabemos si estamos seguros, pero como una idea abierta podría acercarse más a lo que pensamos. Hicimos la idea de cómo construir 4 módulos que podrían adaptarse de muchas formas, en muchos sentidos y de muchas maneras alrededor o adyacentes a un espacio abierto, que podría entonces, al convertirse, si es en el centro, en otro espacio de estar de la casa, que además estos módulos podrían ocuparse de manera individual o de manera colectiva, ya sea por una generación o por muchas generaciones al mismo tiempo, y que además al irse multiplicando esta relación entre estos módulos podrían ir determinando otro tipo de ciudad. Creo que otra de las cosas que me he encontrado durante los años es que los arquitectos creemos que no hacemos ciudad, aunque a mí aquí en el Ibero, además de que tengo el título de arquitecta y urbanista, me enseñaron que la ciudad se produce desde la arquitectura. La arquitectura que hacemos, así sea la banca para el parque o el alumbrado de una calle, está determinando la ciudad.
es la suma de todas esas arquitecturas que hacen la ciudad. Entonces, cada piedra que pongamos nosotros en ella está haciendo ciudad. Y entonces, cada una de ellas está promoviendo y posibilitando o imposibilitando la relación que cada ser humano vaya a tener con su entorno y con su colectivo. Es en esa conciencia que decidimos desarrollar también este proyecto, entendiendo que la casa también determina cómo se vive la ciudad. Si hacemos cajas iguales de zapatos, pues cuál es el entorno y cuál es la ciudad que estamos produciendo. Si hacemos espacios que puedan progresar con el tiempo, cuál es la ciudad que estamos promoviendo. Desafortunadamente, este modelo que nosotros propusimos como un modelo abierto y progresivo se construyó como un espacio determinado en este laboratorio de la PAN en Hidalgo. No era exactamente lo que nosotros estábamos pensando, porque además se compara con otros modelos de casas que sí se pensaron como tal. En realidad, algo de lo que estábamos promoviendo venía de este pensamiento que desarrollamos en este proyecto que hicimos en España. En España, en la frontera entre Cataluña y Aragón, nos propusieron hacer una casa. Y la persona que estaba detrás del proyecto quería comisionar a arquitectos a que trabajaran sin programa, sin cliente. Para mí, la verdad es que el planteamiento me parecía un poco problemático en el momento que llegamos. Me daba como mucha ansiedad pensar que no iba a trabajar con alguien. Yo nunca he pensado que trabajo con clientes. Yo trabajo con personas, con historias, con historias pasadas, con historias futuras, con historias de la gente, con historias del lugar, con la cultura. Y me costaba mucho trabajo pensar que este era un proceso como mucho más abierto, ¿no? Incluso la persona detrás lo determinaba como trabaja un artista, sin un propósito específico y sin nadie que le esté determinando qué hacer. Yo también difería de ahí porque para mí yo no hago arte, yo hago arquitectura, que es aquella herramienta que nos permite habitar en este planeta y que provee una forma esencial de cuidado. Entonces me costaba mucho trabajo pensar que íbamos a hacer eso. Sin embargo, en el momento que nos adentramos a la comisión, nos dimos cuenta que esta era una oportunidad increíble, porque no solo podíamos empezar a pensar la arquitectura para alguien que no conocemos, alguien que puede ser diametralmente distinto a nosotros, sino que además no sabemos cuándo y cómo se iba a habitar. Entonces, el pensar así nos abrió la posibilidad a realmente entender y empezar a poder generar ideas de cuál es la respuesta a la pregunta que nos hacíamos todos los días. ¿Cuál es esa plataforma que nos permite a nosotros, seres humanos, habitar en este planeta, pero no solo nos permite a cada uno habitar, sino nos permite habitar de nuestra propia forma de habitar en este planeta? Y entonces fue cuando decidimos aquí hacer un proyecto en donde, sí, claro, teníamos que utilizar la materia, la geometría, la definición estética, la definición de materia y demás del espacio, pero podíamos eliminar todo lo demás. Y entonces nos agarramos de eso, hicimos un módulo que se multiplica, que adquiere distintas formas geométricas en su volumen y que se distribuye en el paisaje para poder de alguna forma encontrar distintas maneras de relacionarse con esa topografía. Este espacio que en teoría se va a habitar como un habitáculo, como un espacio de vivienda, pero que en realidad podría ser lo que fuera. En el momento que nos pidió el cliente los planos para mandarlos a la municipalidad, nos encontramos con el primer problema. Entendimos que la representación, cómo hacemos la representación de la arquitectura, también determina cómo se utiliza ese espacio. No nada más es cómo hacemos el espacio, cómo lo diseñamos, las 4 paredes, sino también a la hora de hacer los dibujitos y ponerle los mueblecitos como creemos que se va a habitar, estamos definiendo cómo y quién puede y quién no puede vivir ahí.
Entonces, tratamos de generar unos planos que pudieran ser planos, alzados, fachadas, maquetas al mismo tiempo, todo en uno. Eran unos papeles mantequilla que se doblaban, entonces también se hacían maquetas, como dije. Y esto fue lo que entregamos a la municipalidad. De alguna forma, dejando esta ambigüedad de cómo se utilizan estos espacios, para qué sirven y para qué son, sino nada más dejando y abriendo la posibilidad a decir son espacios que pueden utilizarse de muchas formas. Puede uno ocuparse y ser el habitáculo de toda la familia, puede cada uno ser un espacio distinto, uno una sala, uno un comedor, uno una recámara, uno una cocina, uno un baño, o puede ninguno ser más que una escultura que permite un pequeño refugio dentro de este paisaje, o otros pueden ser estos marcos para entender la naturaleza desde otro ángulo. Y los planos fueron aceptados, sin embargo, nos pidieron imágenes, claro, después de eso dijeron, sí, ¿cómo se ve esta casa? Y entonces nos metimos a la segunda derivada del problema, que era cómo hacer imágenes que no determinaran cómo se iba a utilizar este espacio. La verdad es que no teníamos mucho tiempo, teníamos que mandar las imágenes muy pronto, y lo que decidimos hacer, y para salirnos del problema rápido, fue decirle a Gonzalo, que trabajaba en nuestra oficina en ese momento, que él se imaginara cómo habitaba esta casa. Y él hizo este dibujo, que fue el que enviamos, pero diciendo claramente que esta no era la casa que nosotros nos habíamos imaginado, sino que esta era la casa ya habitada por Gonzalo. ¿Cómo entonces, de alguna forma, retar esas ideas de representación desde cómo pensamos en la arquitectura? En este proyecto nos invitaron a otro proyecto similar al de la casa anterior, que era en España, este es en Alemania, y el brief del proyecto llamaba a hacer una casa que se diseñara para las nuevas formas de habitar. Y las nuevas formas de habitar en el 2017, ojo, para ellos era el de vivir y trabajar en el mismo espacio. A mí me parecía de entrada muy raro el planteamiento, porque creo que hemos vivido y trabajado en el mismo espacio, primero porque la casa es el lugar del trabajo por excelencia, es donde hacemos el trabajo que nos sostiene para existir en este planeta, el trabajo reproductivo, el trabajo que nos sostiene reproductivo es aquel que se tiene que hacer para que estemos sanos, limpios, con ropa limpia, bien dormidos y listos para trabajar. Pero también el trabajo productivo se ha hecho en nuestros espacios domésticos desde el inicio de la humanidad, y hoy se sigue haciendo en el 90% del planeta. A lo mejor en los lugares más urbanos, en donde desde hace más o menos 200 años se generó una división importante entre el dormir, digámoslo así, y producir dinero. Es en los únicos lugares en donde a lo mejor podríamos decir que hay una división, si es que no consideramos el trabajo reproductivo, como para mí lo es, el más importante del mundo, y lo consideramos solo el productivo. Entonces yo decía, bueno, si estas no son las nuevas formas de vivir y son formas de vivir, ¿por qué no podemos pensar en una casa mucho más amplia? Para las formas de vivir, para las distintas maneras. ¿Cuál es esa casa? ¿No? Un poco la pregunta, ¿cuál es esa plataforma que cada quien pueda habitar desde su propia condición y desde su propia forma? Y entonces, para hacer eso decidimos, bueno, ahora hacer una estrategia distinta de diseño. Y esto sí no lo aprendí aquí en la Ibero, nos los inventamos en este proyecto. Entender cómo hacer una estrategia que pudiera llevarnos a generar una casa distinta. Y entonces empezamos por esta matriz. Empezamos a pensar cuáles eran los espacios que promovían cierto tipo de actividades o cierto tipo de emociones. De ahí decidimos describir 6 espacios. A través de esos 6 espacios que describimos, queríamos componer esta casa. Y cuando describimos los espacios, fuimos muy rápidos en decidir qué características, con palabras, esos espacios tenían que tener. Después de ahí dijimos, bueno, ¿y cómo diseñamos esos espacios? Y aquí fue la primera vez que empezamos a utilizar el collage como proceso de diseño, ya no como proceso de representación de nuestra arquitectura. Empezamos a pensar cómo a través de esas palabras podíamos empezarle a asignar imágenes a cada una de ellas para componer espacios. Este fue el proceso más retador
que hemos tenido en la oficina porque estábamos de alguna forma inventando una forma de diseñar. Pero no solo eso, eso era casi lo fácil. Ponernos de acuerdo entre el equipo que estábamos trabajando en el diseño, en qué imagen representaba cada palabra, fue imposible. Ninguno de nosotros, con todo y que compartimos muchas cosas culturalmente, profesionalmente, evidentemente, un espacio de trabajo y demás, definíamos una palabra con una misma imagen. Y es más, no estábamos de acuerdo en la imagen que el otro había escogido para esa palabra. Y es ahí cuando me di cuenta la importancia de expandir las posibilidades, no solo de representar como un collage, sino de entender a la arquitectura como tal. Y entonces, bueno, hicimos cada espacio lo diseñamos a partir de un collage, como les dije, hicimos estos collages, nos teníamos que apurar, nos comimos todo el tiempo. Cuando acabamos los 6 collages dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos una casa a partir de estos collages? Cuando terminamos y ya teníamos el tiempo encima, teníamos que entregar en 3 días, decidimos poner todos estos collages juntos, hacer un collage grande y trazarlo encima. De aquí cómo hacer una casa, pues bueno, apúrale, échale volumen, vamos a hacer el proyecto porque ya tenemos que entregar. He de decir que cuando vi la maqueta terminada, que se fue a Alemania a presentarse, me desilusioné bastante porque al verlo el resultado creí que podíamos haber llegado a este resultado siguiendo el proceso tradicional de diseño, siguiendo el brief paso a paso, sin retar nada y hubiéramos hecho lo mismo. Una casa con una cocina, 2 recámaras, un baño, una sala de estar, una sala de trabajo. Y ahí se quedó, sin embargo, sí sabía los beneficios que había traído a toda la oficina el proceso, sí sabía lo que nos había dejado el entender cómo empezar a diseñar a través de un collage. Sí, todo eso fue reconocido, pero el resultado me desilusionó un poco. Ahí se quedó, sin embargo, un año después recibí una llamada de los organizadores de este proyecto que yo realmente creí que era como un manifiesto, se presentó en una exposición que se llama Documenta en Alemania, y creí que ahí se quedaba, y en un año después me habló el organizador y me dijo, oye, Tatiana, es que hay una pareja que quiere construir esta casa porque cree que está hecha y diseñada para su forma de vivir. Le dije, sí, ¿cómo es? Porque nosotros no la determinamos ni la diseñamos. Y entonces tuvimos una llamada con ellos y esa llamada de 1 hora me di cuenta que la casa había cumplido su cometido, porque ellos habían descrito cómo esta casa había estado diseñada para ellos y cómo habían entendido los espacios a partir de su forma de vivir, y el resultado era realmente completamente distinto a cómo yo la había pensado y cómo yo la hubiera habitado, que me dijo que en realidad pues sí habíamos hecho eso, sí habíamos logrado generar de alguna forma una plataforma para que alguien más pudiera decidir cómo habitarla. Esta casa está hoy en construcción en el suroeste de Alemania. Tuvo como un hiccup, se paró por un ratito. Esta foto fue hace exactamente 1 año y está muy parecida, pero ahora ya reinició su construcción y bueno, todavía no está habitada. El día que está habitada, ojalá regrese a hablar y ya se les enseño cómo se queda. Otra de los temas muy importantes en la oficina, y ya los toqué un poquito, es el entender cómo se habita con otros entes en este planeta. Nosotros somos parte de un ecosistema y este ecosistema que tiene que vivir, la arquitectura tiene que permitir convertirse realmente en ese medio entre nosotros y nuestro propio ecosistema. La casa como el jardín o el jardín como la casa ha sido un proceso de trabajo que hemos hecho en muchos de los proyectos que hemos trabajado, como el jardín, más que el jardín como tal, sino el sistema, la naturaleza, el otro también está presente y también es parte de ese lugar. Cómo permitir, cómo habitar en él, llegando a ser un ser extraño, impuesto en ese lugar, pero que se vuelve un compañero de trabajo y se vuelve un compañero de sistema, y no nada más es un ente que llega a dominar y a determinar el espacio. Eso es lo que hemos tratado de pensar en estas casas que estamos en este momento construyendo, y bueno, como tal, como entendimiento, como de
de un individuo y su entorno es algo de lo que hemos trabajado desde muchos ángulos y en este proyecto en específico. Nos pidieron reimaginar una cuadra en el medio de San Luis, Missouri. San Luis, Missouri, en Estados Unidos, es una ciudad de alguna forma arquetípica del centro del país, del centro, yo digo del este, pero ellos dicen Midwest. Es una ciudad que en los 50 empezó en un proceso de declive muy grande porque la gente adinerada se fue a los suburbios y entonces por ende la gente que pudo remanir en la ciudad o que tuvo que remanir en la ciudad era la gente que no podía acceder a esta nueva vida suburbana. Esta gente que se quedó en realidad sufrió las consecuencias de una ciudad desolada que de alguna forma dejó de atender a sus habitantes. Y los suburbios que construyeron esta idea idílica de vivir en medio de la naturaleza, que también era una forma de desatender a sus habitantes, puesto que esto evidentemente y demostrado hoy ya no era una forma idílica de habitar. Entonces, ¿cómo trabajar en este contexto de regresar a la ciudad, de la gente que ahora ha querido y ha entendido que regresar a la ciudad es un proceso necesario porque somos seres interdependientes, que nos necesitamos el uno al otro y que es además un proceso mucho más sostenible, no solo en el corto y mediano, pero sobre todo a largo plazo? Entonces, ¿cómo entender esta casa individual a este sistema de habitar en privado, como se hace en esta ciudad, pero que está embebido en un vecindario y que tiene como esta correlación con la comunidad exterior? Entonces, aquí el entender cómo el individuo necesita esa parte fundamental para poder crecer, que es la intimidad, pero cómo está completamente interconectado y cómo la arquitectura puede volverse ese lugar que provee de esa célula que permite el desarrollo de la intimidad a través del sostén del colectivo. Y entonces hicimos una cuadra con unas casas que están, cada una de ellas individuales, pero que no están rendidas a la calle, sino que están todas ellas rendidas a un espacio colectivo, compartido, que elimina la necesidad o el entendimiento de la casa sola como sí, y que se entiende como un conjunto que necesita funcionar como un sistema para poder existir. Estas casas, que son 22, las decidimos diseñar. Nosotros hicimos el master plan y decidimos invitar a otras 3 oficinas. A Productora, que tiene oficinas en México y en Nueva York, a Moss, que es una oficina de Nueva York, y a Macías Peredo, que es una oficina de Guadalajara. Cada uno de ellos y nosotros diseñamos una de las 4 casas y estas se repiten hasta como hacer las 22. Estas casas están, como dije, embebidas en espacios comunes que se comparten, algunos por toda la comunidad, como una alberca. En vez de que cada casa tenga una alberca individual, es una alberca para todos, o un parque que es para todo el vecindario, que está abierto al público o al vecino común, o espacios colectivos un poco más comunitarios que se pueden compartir con alguno que otro vecino, o espacios exteriores que también son espacios que promueven esa conexión con la intimidad, o espacios exteriores que permiten también esa interrelación entre especies, no nada más entre seres humanos, espacios productivos como el jardín del huerto productivo, o espacios lúdicos que no solo son para chiquitos, sino que también son para todos. Estos espacios que están embebidos entre las casas son espacios de conflicto y de negociación, pero a la vez son espacios de construcción de comunidad. Nuestra casa trata de reforzar ese sistema y esta es la respuesta que nosotros hicimos. Un espacio que tiende a tener esta relación con el exterior, un espacio más colectivo que se utiliza sí de forma más individual, pero que ya tiene esta relación con el exterior, y un espacio más íntimo que se rota en el volumen superior para proveer de esos lugares de recogimiento en donde estás aislado de esa comunidad.
Esta casa se repite 6 veces en el conjunto. Hoy en día hay 18 construidas, 14 habitadas, y ya empieza a sostenerse una comunidad que está ya empezando a ver la mayor parte de sus conflictos a través de quién cuida el jardín, quién recoge las manzanas, quién administra la alberca, pero que también está empezando a ver que las festividades se hacen en colectivo, que los martes que no puede llegar una mujer que vive con sus 2 hijos, tiene la posibilidad de que otros vecinos le cuiden a los hijos. Y así empieza entonces a desarrollarse una comunidad que nunca antes existía y que no existe en otras calles de este vecindario en San Luis, Missouri. Esta es la casa de Macías Peredo, esta es la casa de productora, y atrás con las 2 chimeneas es la casa que hizo Moss. Hemos trabajado en proyectos en otras partes del mundo. Terminamos en el 2018 3 edificios en Lyon, Francia, y por eso nos invitaron a este concurso en París, que lo ganamos en el 2020, y es un concurso para hacer 3 edificios que no tienen programa. No son edificios de vivienda, no son de oficinas, sino que son edificios que se arraigan en la idea de París 2030, de llegar a un esquema de sostenibilidad carbono cero, pero sobre todo que propone una nueva forma de habitar y entender los espacios que no están rendidos a un solo tipo de uso. Y entonces el reto es enorme porque no es un edificio flexible, es un edificio determinado, pero que tiene que sostener distintas maneras. No hemos empezado la obra porque se atravesó el COVID y las Olimpiadas. Esperemos que este año todo esto empiece a cambiar. Hemos también entendido cómo estos esquemas los podemos traducir también al mundo vertical. Cómo se puede llevar la idea de entender esa forma orgánica de construir sociedad a través de las plataformas que la arquitectura pueda ofrecer. Y hicimos un edificio con este entendimiento en Monterrey, diseñamos un edificio con este entendimiento en Monterrey que está en construcción, en donde la idea era cómo hacer 150 departamentos que no son nada más una unidad más en este conjunto, sino que son parte de un sistema que al final sostiene una comunidad que habita ahí. En realidad, los que nos invitaron pensaban que estaban haciendo algo cool porque ahora la comunidad es el nuevo negro, ¿no? The New Black Community. Y entonces nos invitaron, pero no creían que nosotros lo íbamos a llevar tan lejos. Este fue el primer esquema que les presentamos, en donde elegimos que lo primero que queríamos romper era la forma de circular en este edificio. Circular con un elevador y llegar directamente a tu puerta es algo que a todos nos enseñaron a hacer porque es lo más eficiente para habitar. Pero eficiencia es una palabra de la producción, no de las comunidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer un edificio que sí se vuelva una plataforma para sostener una comunidad? Pues borrando todos los esquemas de eficiencia, sino poniendo incluso los esquemas de conciencia, que son los lugares de conflicto. Así es como retamos la forma de circular, la forma de entender a las unidades, pero también la forma de entender a los espacios que se comparten. No solo son pasillos, sino también son espacios que se pueden convertir en lugares de cuidado para niños, en lugares colectivos para celebrar, en lugares para hacer ejercicio individual o colectivamente. Y bueno, este edificio todavía no se habita, está en construcción en Monterrey. Esta es una foto de hace un año, hoy en día está ya casi terminado. Y bueno, pues cuando se termine y se habite, veremos también, cuando regrese, les cuento si se hizo comunidad o no. En realidad, esta idea de habitar de esta forma la hemos retado en muchos proyectos. Voy a ir más rápido en este momento porque quiero llegar al final. Pero creo que fundamentalmente la entendimos a través de este proyecto. En el 2016, en noviembre del 2016, el padre Kilian, un monje cisterciense de la abadía de Heiligenkreuz en Austria, me llamó para pedirme si podía colaborar con ellos en su nuevo monasterio.
Con este proyecto aprendí que el monasterio es el espacio doméstico por excelencia. Y entendí que no solo iba a empezar a hacer un proyecto que iba a hacer por toda la vida, sino que me iba a cambiar la vida. No se preocupen, no me invitaron para convencerlos que nos convirtamos en padres ni que nos vayamos a vivir en un monasterio, pero definitivamente creo que hay lecciones muy grandes que me gustaría que yo ya de alguna forma vislumbrado, que me gustaría compartir con ustedes. El monasterio es la única tipología que yo me he encontrado en la arquitectura que realmente está rendida para sostener un cuerpo para existir en este planeta. Eso necesita ser, exactamente, está rendido para eso, porque necesita sostener a un ser para poder volverse este individuo que pueda vivir esta vida totalmente independiente y íntima, dedicada a esta vida espiritual. Pero sin embargo entendió que esta persona no lo puede hacer solo, que para vivir esta vida sola, solitaria, individual, íntima y espiritual, tiene que tener a una comunidad y la tiene que sostener en un espacio. Este espacio, entonces, por ende, tiene que entender que además tiene que sostener esa comunidad de forma autónoma para poder sostener a este ritual que está rendido a ello. Esta comunidad en la que yo estoy trabajando es la comunidad de monjes cistercienses de la abadía de Heiligenkreuz, que es la casa madre, para hacer un monasterio en el este de Alemania, en un lugar que se llama Treplen, al este de Berlín. El monasterio es una tipología muy específica que se diseñó a partir de la carta de San Benito, quien definió el monasticismo, y que aunque no está descrito en palabras el espacio, realmente toda su carta está dedicada y está entendida o sobreentendiendo cómo es y cómo debe de ser el espacio. Por eso todos los monasterios sobre todo de la orden del Cister, pero muchos otros tienen exactamente la misma configuración, solamente adquieren distintas formas en el espacio de acuerdo a la topografía o las necesidades topográficas, físicas o incluso en ese momento de agua y sistemas que se encontraban en el sitio. El monasterio funciona entendiendo perfectamente que el cuerpo no solo necesita sostener funciones, dormir, comer, asearse. El cuerpo necesita hacerlo de forma ritualística. Esta además tiene una correlación directa con el entorno natural. El espacio entiende que se utiliza de cierta forma y de otra forma de acuerdo a las horas del día. Está realmente rendido el ritual al espacio y el espacio al ritual, y está tan amalgamado como que las horas están perfectamente medidas para la necesidad del cuerpo en ese momento, para la capacidad que tiene de iluminación y de entrada de temperatura del lugar y cómo están distribuidos en el sitio. Este monasterio que vamos a construir no está tratando de cambiar de ninguna forma cómo funcionan los monasterios. Es más, toma el esquema perfectamente tradicional del monasterio. El reto enorme es cómo hacer ese monasterio que fue diseñado en el siglo VI, en el siglo XXI. Cómo hacerlo que integre realmente a este rito, que sostenga esta tradición, que se hace de la misma forma desde el siglo VI, pero con la tecnología, los códigos de construcción, los costos y los retos de la construcción del siglo XXI en Alemania. En realidad los retos no son menores,
pero de verdad los aprendizajes son enormes. En este proyecto estoy trabajando con otras 2 oficinas. La arquitectura es un acto colectivo y no nada más por quien la produce, sino porque en realidad la habitamos todos. Pero aquí estoy trabajando con 2 oficinas, unos que se llaman Dogma, Pier Vittorio Aureli y Martino Tátara, que están en Bruselas, son italianos, y Estudio Mayo, que están en Barcelona. Entre los 3 hemos tratado de entender estos grandes retos de cómo construir un monasterio ligado a una tradición del siglo VI en el siglo XXI, y cómo desde la forma en la que pensamos la arquitectura tiene que ser radicalmente distinta. Me di cuenta tarde que a lo mejor no íbamos a ser capaces de entender cómo hacer arquitectura en este lugar y que en realidad necesitábamos de ellos, de los monjes, para que poderla hacer. Tenemos al monje teólogo, al monje economista, al monje sociólogo, sentados todos en la mesa, porque nosotros entendemos la arquitectura desde un lugar muy racional, desde un lugar muy práctico y muy pragmático. Pero para hacer arquitectura aquí se necesita borrar todo eso, porque no hay un acto racional. La arquitectura aquí toda tiene un significado simbólico. Lo racional está descrito por la forma y la tipología que está muy establecida. Lo demás, ni siquiera subir un escalón responde a un desnivel topográfico, no puede responder nada más a un desnivel topográfico. Hacer una ventana no es para captar la iluminación nada más, todo tiene un significado profundo, arraigado en la tradición cisterciense, que fundamentalmente es católica, y que tiene que responder a ello, ¿no? Aquí no me voy a detener en los asegúnes del proyecto, estamos iniciando la fase 0 de construcción del proyecto y bueno, ojalá tengamos la siguiente vez que venga la oportunidad de que lo vean construido. Pero creo que las 2 cosas fundamentales de aprendizaje de aquí es el entendimiento de cómo el espacio está sostenido de acuerdo a cómo el individuo necesita sostener esas relaciones sociales para poder existir en ese espacio íntimo. Algo que hemos parecido olvidar en el entorno construido, sobre todo en la vivienda, en todo el mundo. No puede el monje salir y estar desde ese espacio íntimo, abrir la puerta y estar expuesto a esta comunidad que es totalmente anónima, colectiva, grande, inmensa y que parece venirse encima. El monje sale de su espacio íntimo, se coloca su vestimenta, que es aquello que protege al cuerpo, es la primera arquitectura disponible para el cuerpo del monje, que sostiene su alma y su intimidad. Después de ese habitáculo que tiene su celda, se abre al claustro, que es el lugar donde empieza a compartir la vida de comunidad con sus otros hermanos, con los que comparte la mayor intimidad. De ahí se abre a los espacios más colectivos del monasterio, como la biblioteca, la sala capitular, el reflectorio y los demás espacios del monasterio, y de ahí el monje transita a la iglesia, que es esta engrane que liga el ritual que sucede en este espacio con la comunidad exterior. El monje va desde su intimidad al lugar más social, más abierto a la comunidad, en etapas, en pasos, en momentos del día, con un ritual específico y especial. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, pero el otro es cómo realmente sí puede existir un espacio que sostenga una vida para existir. No estoy idealizando el monasterio, sé que este es un lugar también muy específico, muy determinado y muy discriminatorio porque es para ciertas personas que siguen este ritual. Sin embargo, sí creo que hay muchos aprendizajes muy profundos. Y de ahí me llevé muchos cuantos para este nuevo proyecto. Estamos haciendo, después de haber hecho aquí un edificio para la Universidad de Monterrey, para la UDEM, ahora tenemos que hacer una iglesia. El reto no es menor, no solo porque además de que nosotros hicimos un edificio de 100,000 metros cuadrados ya ahí,
lo tuvimos que hacer al lado del edificio más icónico de la universidad, que es el edificio de Tadao Ando, para el centro de diseño de la universidad, sino que el paisaje que tiene este lugar es inmensamente, como inmenso y preponderante, más grande de lo que nada podemos imaginar. Y una iglesia tiene que ser un espacio que atraiga, que se vuelva un espacio de representación identitario en una comunidad. Y entonces, ¿cómo conjugar esa idea de identidad con esa idea de comunión para poder generar un ritual en conjunto a una fuerza mucho más grande, ¿no? Y entonces lo que decidimos fue entender este espacio como un espacio comunitario. ¿Cuál es la comunidad que puede sostener y dónde puede sostenerse? Hicimos el entendimiento de un atrio grande. Perdón, ya me voy a apurar, voy a acabar, ya sé que ya se tienen que ir. Y que pueda sostener en Monterrey a una comunidad, pues es un espacio techado, soleado, techado, que no esté expuesto a las inclemencias del clima, pero que pueda además recibir y de alguna forma sostener a esta comunidad y que pueda permitir ser este acceso y esta entrada a este espacio de ritual. Esta iglesia está a punto de iniciar construcción, ya en pocos meses será la ceremonia de primera piedra, y algo de lo que para nosotros era fundamental era entender cómo poder hacer un atrio que pudiera volverse el punto de reunión de la comunidad, cómo sostener de alguna forma la topografía que el lugar nos impone a través de un jardín y un techo que puede permitir el paso al espacio más imponente y más grande, y cómo entonces ubicar esta iglesia entre este contexto urbano que les describí al principio. En realidad, la oportunidad de trabajar en este proyecto ha venido después de entender cuáles son los espacios identitarios, cuáles son esos espacios que una sociedad en la cual se identifica, vive y se sostiene, y cómo esos espacios públicos pueden y deben ser. Me voy a saltar muchos proyectos, perdón, para llegar al final. Bueno, algo de lo que quiero decir y que era el mensaje a través de todos estos proyectos de intervenciones en exposiciones como la Bienal de Venecia o una exposición monográfica que tuvimos en el Museo de Diseño en Zúrich, o una exposición con un pabellón permanente que tuvimos para el Museo de NGV en Australia. Hemos tratado de trabajar procesos de investigación con la gente para poder de alguna forma desencadenar ideas de cómo poder incluir la idea de cuidado y de comunidad en nuestros proyectos. En este caso era a través del lavado de ropa, en el caso de la Bienal de Venecia es a través de la reparación de un edificio, en el caso de la exposición de Columbus en Indiana, a través de la interpretación de la comunidad sobre cómo utilizar un espacio público, y bueno, en espacios como más permanentes, como en el Jardín Botánico de Culiacán, de cómo poder integrar como procesos muy ajenos a una comunidad, como es el arte contemporáneo, a una sociedad como muy arraigada a este espacio urbano. Perdón, ahora ya no pasa, no sé si... a un espacio, este es Columbus, a un espacio urbano. Han sido como de alguna forma las preguntas que nos hemos hecho en la oficina desde que hicimos y empezamos con el Jardín Botánico, que es este. El Jardín Botánico era un jardín que existía y que tenía una profunda como aceptación, pero no solo eso, una capacidad identitaria en Culiacán muy importante, y cómo nosotros íbamos a llegar a proveer nada más elementos que pudieran solo resaltar y enaltecer esas capacidades que el espacio ya tenía. Es así como, gracias a ese proyecto, nos invitaron a trabajar en el Parque Central de Mazatlán. El Parque Central de Mazatlán tenía una gran pregunta para nosotros y era cómo habitar, me voy a saltar, este es la UDEM que ya les conté. El Parque Central de Mazatlán, la gran pregunta que tenía era cómo poder habitar un espacio
que tiene una condición geográfica, hidráulica muy importante, que es que tiene una laguna de regulación en el centro. ¿Cómo poder hacer de este un uso social sin detrimentar la parte ambiental del lugar? Hicimos todo un análisis ambiental del sistema hidrológico de Mazatlán, del sistema, de cómo la laguna que tiene este parque forma parte fundamental de ese sistema, cómo sirve no solo de regulación para el sistema hídrico, sino también como contención para una emergencia, como por ejemplo un huracán en la ciudad, y cómo haberlo defendido políticamente, que no se lo comiera la ciudad, podía revertirse o podía como de alguna forma potenciarse para un uso social para la sociedad de Mazatlán, no nada más ecológico. Entonces, con esas condiciones iniciamos el proceso de diseño, en donde entendimos que además la capacidad de esta laguna, que es una laguna, como dije, de regulación, que significa que cambia de nivel de acuerdo a las estaciones del año, podía incluso convertirse en un inicio de la relación del mazatleco con su entorno natural, el entendimiento mucho más directo del ecosistema que existe en este territorio, que además es lo que sostiene fundamentalmente económicamente a Mazatlán, ¿no? Entonces tratamos de entender el espacio como con esta noción que tiene tres momentos: uno que siempre está inundado, uno que a veces está inundado y a veces no, y uno que siempre está seco. Esta imagen representa ese momento que se ve las tres condiciones del lugar y que entonces permita, ¿no?, a la gente de Mazatlán ocupar espacios que a veces están inundados como este y que a veces permiten que haya un uso social en el mismo. Y este proyecto, cuando lo empezamos, sabíamos que venían dos grandes infraestructuras: un museo de arte que ya tenía un diseño conceptual en el lado a la izquierda de la imagen, y en el lado de la derecha superior de la imagen un acuario que también ya estaba diseñado y que incluso tenía un proyecto más avanzado. Nosotros, para empezar a hacer la intervención en el parque, tuvimos que hacer un dragado y una limpieza de toda la laguna, un redireccionamiento del drenaje, porque todas estos edificios, estas edificaciones que dan con frente al mar, su drenaje daba a la laguna. Y entonces, cuando hicimos todo ese proceso, se empezaron a abrir posibilidades para la sociedad en este malecón, y la gente que estaba detrás se dio cuenta que el proceso que estaba generando el parque de relación con el ecosistema y la identidad en Mazatlán era muy importante. Y entonces fue cuando se acercaron con nosotros y nos invitaron a repensar el acuario. Sin embargo, en el momento que a mí me dijeron eso, me dio como muchísimo miedo pensar en que nosotros podíamos hacer algo parecido, porque para mí los acuarios son como el mural de Diego Rivera, El hombre controlador del universo, que se pintó en 1933 en el Rockefeller Center en Nueva York, que el señor Rockefeller borró y luego Diego Rivera logró pintar en Bellas Artes, donde está desde 1934. Porque para mí es ese programa en donde los seres humanos no podemos llegar a él, y entonces, ¿por qué no lo traemos a nosotros? ¿Por qué no fantaseamos con este mundo subacuático al que normalmente no estamos ahí, y lo traemos, le ponemos luces moraditas y pensamos que nos relacionamos con él? La verdad es que no solo eso, me parecía un poco difícil pensar que en Mazatlán, teniendo a 100 metros el acuario más importante del planeta, que es el Mar de Cortés, iba a tener un edificio que podía sostener pingüinos a 40 grados centígrados. Entonces, cuando yo les dije y les comuniqué todos estos, como estas problemáticas y estas reticencias mías para hacer el proyecto, me contestaron que no, que justamente lo que se habían dado cuenta al proceso de ver cómo habíamos pensado el parque es que se necesitaba un edificio identitario que pudiera realmente arraigar la posibilidad de la sociedad de Mazatlán de relacionarse con su ecosistema, que el Mar de Cortés forma parte fundamental de él. Y entonces ahí vino la pregunta: ¿cuál es ese edificio que puede generar eso? ¿Cómo podemos hacer un espacio que pueda volverse ese ente identitario para la sociedad, pero que a la vez sostenga el ecosistema que existe en ese alrededor?
Y entonces nos dimos cuenta que obviamente ya había gente que había hecho esto, y en específico una gente que se llama Space House en Vancouver, quien generó esto para la ciudad de Vancouver y que en ese momento controlaba había diseñado y había hecho, construido y sostenía el acuario, pero con una visión mucho más amplia de entender cómo la vida marina forma parte del ecosistema social de la ciudad de Vancouver. Y es entonces que los invitamos a diseñar a esta institución. Space House diseñó la institución que hoy es el Acuario del Mar de Cortés, y nosotros entonces teníamos la tarea de diseñar el edificio que sosteniera eso. La verdad es que no teníamos idea cómo empezar ni cómo hacer un edificio que fuera esto. Y fue entonces cuando pensamos en esta narrativa, que era el año 2289, y nosotros llegamos a este edificio que se había construido en el 2023, un edificio que nosotros sabíamos cuando llegamos a él que lo había inundado el mar en el año 2100, cuando el mar subió, y que en el año 2200 el mar recedió y había permitido sacar a la luz este edificio que había sido tomado por toda la vida que el agua permitió en él. Y nosotros llegamos a él nada más para hacer posible la visita de los seres humanos a este espacio. Y literalmente esta narrativa es con la que construimos y diseñamos este proyecto. Muchas preguntas, ahora que el edificio fue nombrado como finalista en los premios MCHAP del jurado, de cómo habíamos diseñado el edificio, y nosotros mucha insistencia de que con esta historia lo habíamos diseñado. Es real, el cliente, la persona detrás de él, cuando le presentamos el proyecto la primera vez y le contamos esta narrativa, salió con los ojos cuadrados, en silencio, no dijo nada. Al día siguiente me habló y me dijo: Tatiana, lo entendí todo. Es como la Atlántida, vamos a resurgir una vida pasada, pero en el futuro. Le dije: lo has entendido todo, y entonces fue cuando empezamos a construir este edificio, que sí, se construyó en el año 2023, y que hoy en día, hasta el día de hoy, ha sido visitado por más de 2 millones de personas, y que espero muy pronto pueda sostener más de 2 millones de especies en él. Pero sin duda que hoy ya está, a través de los incentivos que se están promoviendo desde el edificio para poder proveer y sostener un ecosistema que se está formando en él, una cantidad inmensa de especies ya establecidas ahí, y que ojalá todos ustedes me acompañen a visitarlo en el año 2289. Yo sí estaré ahí, pero por lo pronto, si no quieren llegar, vayan, porque ya está recibiendo muchas vidas y muchas formas de habitar en él y en sus puertas. Y con esto termino, les agradezco muchísimo, no sin decir... No sin decir, y que nunca se les olvide, que la arquitectura es un acto colectivo, y como dijo el arquitecto Serrano, quien fue mi maestro, no solo fue mi maestro en las aulas, sino también a través de habitar este espacio durante tanto tiempo, y que sigue siendo mi maestro. Esta arquitectura no la hacemos solo, la hacemos en colectivo. La arquitectura es un acto colectivo. Yo directamente la hago con muchísima gente, son muchos los nombres, pero también son muchas las personas, los organismos, las entidades, las ideas, las referencias y todo que me dan la posibilidad de estar aquí, pero también cada uno de ustedes que hoy está. Muchísimas gracias.